Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del momento en que estén viendo este tutorial. Un tutorial realizado para aprendizaje para todos. En este video vamos a hablar de lo que es parábola. Recordemos primero que lo que es la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola se les llaman cónicas. Esto porque se pueden obtener haciendo cortes en un cono circular recto, como lo están viendo en la figura, tanto en la figura de abajo como en la figura que se está moviendo. Vemos los cortes que se realizan y en los diferentes cortes obtenemos las diferentes cónicas que conocemos. Por eso de ahí es de donde viene su nombre. Ahora vamos a hablar en específico de lo que es la parábola. La parábola es el lugar geométrico que se describe con un punto que se mueve en el plano de tal forma que tiene la misma distancia a un punto fijo, el cual se llama foco, y a una recta fija llamada directriz. Es importante tener en cuenta algunos de sus elementos. Algunos de sus elementos importantes los estamos viendo en pantalla. Son el vértice, uno de los más importantes, que es justo, llamémoslo así, donde nace la parábola. El vértice aquí lo estamos viendo como la B, y repito, es donde nace la parábola. Estamos viendo el foco, que es como lo dice aquí. Cada punto de la parábola, la distancia a ese punto fijo llamado foco, va a ser la misma. Tanto a un punto por aquí, a otro punto por acá, otro punto por acá. Esa distancia de cada uno de estos hacia el foco va a ser exactamente la misma. Y tenemos también la directriz, que es esta recta de aquí. Esta recta de aquí también tiene la característica de que su distancia es la misma que la distancia de un punto al foco. Tenemos también lo que se llama el lado recto. El lado recto, llamémoslo de otra manera, es el ancho de nuestra parábola pasando por el foco. Es medir este ancho pasando por el foco, eso lo llamamos el lado recto. En este caso se está definiendo como 4p, valor absoluto, porque es la distancia. Y tenemos la P, que es llamado el parámetro. Esa P es muy importante porque es la distancia tanto del vértice a la directriz y del vértice al foco, y nos va a ayudar muchísimo para encontrar los elementos de la parábola. Y bueno, vamos a tener varios casos para poder determinar ejercicios referentes a parábola, que los vamos a ver a continuación. Vamos a ver primero cuando tenemos una parábola horizontal. Una parábola horizontal como la que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Qué es lo que pasa con una parábola con este estilo? Bueno, de inicio ya sabemos que es una parábola horizontal y vamos a tener su ecuación en forma canónica, porque lo primero que vamos a ver son parábolas con vértice en el origen. Entonces su ecuación, como ya lo vimos en circunferencia, se va a llamar su ecuación canónica de esta parábola. En este caso, su ecuación, al ser horizontal, va a ser su ecuación de este tipo, como y cuadrada. La vamos a tener como y cuadrada igual a 4. Y aquí es donde aparece ese parámetro del cual hablamos, 4px. Va a aparecer la x sin elevación, va a aparecer la y con elevación. Y bueno, de ahí partimos para tener las coordenadas que nos puedan estar pidiendo en cualquier ejercicio. Por ejemplo, vamos a partir de ahí para las coordenadas de nuestro foco. Si ustedes ven el vértice, aquí está, se encuentra en 0,0, tenemos con vértice en el origen. Por lo tanto, para encontrar el foco, nos estamos moviendo hacia la derecha, la coordenada x. Eso quiere decir que el foco va a tener coordenadas, ¿sí? Lo que se mueve para acá, y dijimos que esta distancia es p. Entonces el foco va a tener la coordenada x como p, y la coordenada y no sufre ningún movimiento de acuerdo al vértice, 0. P,0 sería nuestro foco. ¿Qué pasa con la directriz? La directriz, como ustedes lo ven aquí, es una recta totalmente vertical. Entonces, en la cuestión de la directriz, nosotros vamos a tener una ecuación de una recta vertical. Y si ustedes se acuerdan, las ecuaciones de una recta vertical siempre son como x igual a algo. En este caso, como esta x está desplazada hacia la izquierda, una distancia p, para indicar que es hacia la izquierda debería de ser negativo, y para indicar que es la distancia p debe ser menos p. Entonces por eso la directriz siempre va a tener esta forma, x igual a menos p. ¿Qué pasa con la ecuación del eje? La ecuación del eje pues simplemente va a ser y igual a 0. Eso no bastante relevante, no lo es, pero para que ustedes lo conozcan, la ecuación del eje, el eje lógicamente este, va a tener que ser y igual a 0.
Ahí lo tenemos. Y algo que sí es muy relevante es el lado recto. Nosotros comentamos hace un momento que el lado recto era el ancho de la parábola pasando por el foco. Es esta distancia. Si tomáramos una cinta métrica y medimos esta distancia, ese es el lado recto. Y el lado recto se va a determinar al ser distancia como un valor absoluto. Valor absoluto, y aquí es donde interviene el parámetro P, de 4P. Repito, ese es el ancho de la parábola, midiéndola pasando por el foco. Ahí está. Y con eso ya tenemos nosotros los parámetros más importantes de una parábola horizontal. Algo importante también a destacar es su concavidad. En cuanto a su concavidad, nosotros vamos a destacar lo siguiente. Vamos a destacar que si el parámetro P es positivo o mayor a 0, digámoslo de otra manera, la parábola entonces va a abrir hacia la derecha, o sea, vamos a tener una parábola de esta forma. Y si nuestro parámetro P es negativo o menor a 0, nosotros vamos a tener entonces una parábola que va a abrir hacia la izquierda, o sea, de esta manera. Y bueno, ahora vamos a ver las características de lo que sería una parábola en su forma vertical. Nosotros la tendríamos de esta manera graficada, en su forma vertical, ya sea que va a abrir hacia arriba o ya sea que va a abrir hacia abajo. Y bueno, los elementos que ahora se nos van a presentar a diferencia de una horizontal son los siguientes. Vamos a tener nosotros igual una ecuación canónica. La ecuación canónica ahora ya no nos va a presentar a la y al cuadrado, sino que nos va a presentar a la x al cuadrado, y de igual manera vamos a tenerla con el parámetro p como 4p, pero ahora no 4px, 4py. Aquí lo tenemos. Vamos a tener en cuanto al foco algo similar, pero ahora el foco ya no se está moviendo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Se está moviendo ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, ahora la coordenada que se va a estar modificando, ahora va a ser la coordenada y. Entonces nuestro foco va a ser 0,p. Dependiendo si ps es positivo o es negativo, es que está subiendo o está bajando. En cuanto a la directriz, vamos a tener nosotros la siguiente ecuación. ¿Qué va a cambiar? Ya no vamos a tener una ecuación x igual a algo. Ahora vamos a tener nosotros una ecuación y igual a algo. Y en este caso, recordemos que la directriz es lo contrario al foco. Entonces, por eso, y es igual a menos p para la ecuación de la directriz. Y vamos a tener también nosotros lo que es el lado recto. Recordemos que es un parámetro bastante importante porque el lado recto es el ancho de mi parábola pasando por el foco. Ese es mi lado recto. Y este lo vamos a tener como valor absoluto de 4p, al igual que en la parábola horizontal. Aquí lo tenemos. Y bueno, en cuanto a la concavidad, muy parecido. Si yo tengo un parámetro p positivo o mayor a 0, quiere decir que mi parábola es cóncava hacia arriba. O sea, yo voy a tener una parábola que va a abrir de esta manera. Y si mi parámetro P es menor a 0 o negativo, entonces quiere decir que yo voy a tener una parábola cóncava hacia abajo o de esta manera. Eso es en cuanto a los parámetros que voy a tener de una horizontal y de una vertical. Cuidado, con vértices en el origen, importantísimo. Y bueno, ya tienen en pantalla entonces parte de un formulario que pueden empezar a realizar, pueden empezar a tener a la mano, para cuando tienen una parábola con vértice en el origen, ya sea horizontal, ya sea vertical, dependiendo del caso son las coordenadas, son las ecuaciones que van a estar utilizando. En este caso solamente vamos a tener ecuación en forma canónica porque tenemos con vértice en el origen. Encontrar elementos y además graficar una parábola y me están dando su ecuación en forma general. Recordemos que también aquí vamos a tener forma general de una ecuación. La ecuación a mí que me dan es y cuadrada menos 8x igual a 0. Esta es la ecuación que me están dando. Y bueno, a mí me piden entonces los elementos. Estoy hablando del foco, estoy hablando del vértice, estoy hablando de la directriz, estoy hablando del lado recto. Todos esos que vimos en los formularios anteriores es lo que me están pidiendo. Y justo me voy a basar en los formularios anteriores para empezarlo a trabajar. Lo último que vamos a realizar es la gráfica. Vamos a empezar entonces a comparar esto con las fórmulas que tenemos. Si ustedes lo ven, tenemos a la y cuadrada. Por lo tanto, esto se va a relacionar muchísimo
con lo que es la forma canónica que a continuación vamos a escribir, que es y cuadrada con la y cuadrada igual a 4px. Y justo es lo primero que voy a hacer. Voy a llevar esta forma a su forma canónica. ¿Cómo es eso? Si ustedes lo ven, despejando la y cuadrada, dejándola sola, y por lo tanto ya de mi ecuación yo ya voy a tener lo siguiente al tratar de pasarlo a la forma canónica. Y cuadrada es igual a 8x. ¿Qué le pasó al 0? Simplemente el 8x se está sumando de este lado al 0 y el 0 ya no se coloca porque no le hace absolutamente nada. Tenemos entonces y cuadrada es igual a 8x. Compárenla con la que teníamos acá. Eso quiere decir que 4p es igual a 8. Y fíjense cómo con eso tan sencillo, un comparativo tan sencillo, yo ya voy a poder entonces obtener lo que es la p con un simple despeje. P va a ser igual a 8 sobre 4. En este caso yo voy a tener entonces que la p o el parámetro p va a ser igual a 2. Ya tenemos un parámetro bastante importante para empezar con la búsqueda de los elementos. Y bueno, ya con eso y ayudándome del formulario, yo ya puedo tener las coordenadas del foco. Si ustedes se acuerdan en el formulario, si no, como les comentaba, ténganlo a la mano, tengan a la mano una fotografía al respecto. El foco tenía coordenadas, en este caso al ser alguien con y cuadrada, alguien con una ecuación de este estilo, va a tener coordenadas p, 0. En este caso mi p es positiva, por lo tanto mi foco, y aquí lo vamos a poner de una vez, el primer parámetro encontrado va a ser 2,0. Ya lo tenemos, aquí está. Primer parámetro encontrado. En el caso de la directriz, si ustedes de nuevo regresan al formulario, la directriz va a ser del estilo x igual a menos p, x igual a menos p. Sustituyendo nosotros lo que ya tenemos p, va a ser x igual a menos 2, la ecuación de nuestra directriz. Recordemos que es una recta vertical que está contrario al lado en que se encuentre el foco. Aquí lo tenemos. En el caso del lado recto, recordando que para verticales u horizontales es exactamente lo mismo, valor absoluto de 4 por p. En nuestro caso vamos a tener que el lado recto va a ser 4 por 2. Nos sale positivo, queda positivo, por lo tanto el lado recto es 8. Aquí lo tenemos. Listo. Y bueno, ya tenemos los parámetros que nos estaban pidiendo. Ahí está. Incluso podemos ver también que al tener la P positiva, la concavidad va a ser hacia la derecha. O sea, esta es una parábola que abre hacia la derecha. Por lo tanto, y por último, tenemos entonces la gráfica de esta parábola. La voy a mostrar a continuación. Permítanme borrar todo lo que acabamos de colocar de los elementos para que tengamos entonces la gráfica que se va a presentar en este ejemplo. Aquí está. Si ustedes lo ven, lo que decíamos, ¿no? Aquí están los parámetros, tal y como los habíamos descrito. Tenemos entonces el foco en 2,0, aquí está. X igual a menos 2, que es la directriz, aquí la tenemos descrita. Una recta vertical en menos 2. Tenemos el lado recto igual a 8, que es el ancho de la parábola. Y bueno, pues tenemos la parábola que corresponde a estos parámetros que se encontraron. Como ejemplo 2 vamos a tener lo siguiente. En el ejemplo 2 a mí lo que me dicen es que encuentre los elementos y además grafique una parábola que tenga la siguiente ecuación. Y la ecuación que me dan pues es justo 3x cuadrada. Fíjense cómo quien está al cuadrado es la x, eso hay que ir observando, menos 12y igual a 0. Aquí lo tenemos. Ahora quien tenemos al cuadrado es la x, por lo tanto la podemos relacionar con la forma canónica que vimos en nuestro formulario, con la x cuadrada. X cuadrada igual a 4p por y. Vamos a pasarla primero a esta forma. ¿Cómo? Despejando la x cuadrada por completo. Entonces, si nosotros empezamos a despejar la x cuadrada por completo, vamos a tener 3x cuadrada igual a 12y como primer paso. Y finalmente x cuadrada es igual a 12y sobre 3, porque el 3 tiene que dividir de este lado. Finalmente, ya acomodando, vamos a tener, simplificando al máximo, 2 entre 3, x cuadrada es igual a 4y.
Y fíjense cómo al comparar con la canónica quiere decir que 4P es igual a 4. Y de aquí es de donde yo voy a sacar primero mi relación 4P igual a 4, que me va a permitir obtener la P. Lo primero y lo que les recomiendo es obtengan primero la P. La P entonces va a ser igual a 4 sobre 4. Por lo tanto, tu P, que es el primer parámetro encontrado, va a ser igual a 1. Aquí está. Listo. ¿Por qué no tienen unidades? Bueno, pues si hablamos ya de metros, centímetros, ya se le colocarían unidades. Pero de inicio, bueno, pues no tienen unidades porque estamos hablando de algo adimensional. Y bueno, vamos con esto a relacionarlo con lo que teníamos en nuestro formulario. Una parábola con x cuadrada. Eso quiere decir que entonces las coordenadas del foco, vamos a colocarlas aquí, vamos a tenerlas como foco 0,p, porque la que se está moviendo ahora es la coordenada y. Aquí está, de acuerdo al formulario que establecimos al inicio. Por lo tanto, vamos a tener que el foco va a estar en 0,1. ¿Por qué? Porque P es igual a 1. Aquí lo tenemos. Vamos con la directriz. La directriz, vamos a ver de qué manera la tenemos. En este caso, la directriz va a ser de forma, recordemos, y igual a menos P. Eso quiere decir que para nosotros la directriz va a ser de forma y igual a menos 1. Esto nos va a dar entonces la ecuación de la directriz. Ya teníamos las coordenadas del foco. Y bueno, el lado recto, que sería el siguiente parámetro, el faltante, es igual, si ustedes se acuerdan, al valor absoluto de 4P. En este caso, nosotros lo vamos a tener como el valor absoluto de 4 por 1. Y bueno, pues esto me da directamente el 4. Aquí está. Y ya tenemos los parámetros necesarios para establecer la gráfica. El P, que es la distancia, recordemos, tanto de la directriz al vértice y del vértice al foco. Eso es el parámetro P. Tenemos también el lado recto, que es el ancho de la parábola. Tenemos también lo que es la directriz, la recta que está contrario al foco, y tenemos las coordenadas del foco. Y con todo eso nosotros ya podemos entonces tener la gráfica de la siguiente manera, de esta parábola. Aquí está, aquí la tenemos. Vemos también que al ser la P positiva, vamos a tener una parábola, y aquí lo muestra la gráfica, que abre hacia arriba. Listo, con la concavidad hacia arriba. Y bueno, pues vamos a un siguiente ejemplo, si me lo permiten. A mí me dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Ahí ya me dieron una información muy importante. El vértice se encuentra en 0,0, o sea, en los casos que estamos en este momento analizando. Y el foco sabemos que se encuentra en 3,0. Con eso ya tenemos información muy importante. ¿Por qué muy importante? ¿Cómo manejar esta información? Bueno, de inicio ya sabemos nosotros que tenemos en los dos ejes, aquí tenemos el eje de las X, tenemos nosotros que tanto en el eje de las Y como en el eje de las X, si yo me pongo a graficar esto, vamos a tener información muy relevante por lo siguiente. Si yo grafico, por ejemplo, el vértice que es 0,0, sabemos que mi vértice se encuentra en el origen. Y sabemos que el foco se encuentra en 3,0. Si yo lo grafico aproximadamente aquí, tenemos el vértice. Aquí está. Perdón, el foco. Esto me da demasiada información. ¿Por qué? Porque con esto yo ya sé que va a ser una parábola que va a abrir hacia acá. Esa es la primera información que tengo. Va a abrir hacia la derecha. Eso quiere decir que yo voy a tener una parábola con una ecuación canónica del estilo y cuadrada igual a 4px. Pero además me da otra información. Recordemos que la distancia de lo que es el vértice al foco es el parámetro P. Entonces también me da el parámetro P, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, es 1, 2, 3. El parámetro P es 3, incluso positivo, porque va hacia la derecha. Entonces fíjense toda la información que ya tenemos. Ya sabemos qué tipo de ecuación es y ya tenemos el parámetro P. ¿Cómo? Simplemente estos elementos graficándolos en una gráfica, digamos, como borrador, todavía no la gráfica formal. Entonces con eso yo ya puedo empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque ya puedo empezar a sustituir en la forma canónica los elementos que encontramos, como lo es el elemento P. 4 por 3
por x. Por lo tanto, vamos a tener nosotros una ecuación canónica, 4 por 3, 12x. Aquí está, ya la tenemos. Pero a mí, como me piden también la ecuación en forma general, simplemente lo que hago, recordemos que en la forma general es pasar todo de un solo lado, y entonces igualado a 0. Y menos 12x igual a 0. Y esta sería la ecuación en forma general para lo que es nuestra parábola. Aquí la tenemos. Listo, no hay más que hacer para este ejemplo. Aquí tenemos incluso la gráfica, ¿verdad? De este ejemplo que acabamos de realizar, donde el foco está ubicado en 3,0, sabemos que el parámetro P ahí está ubicado, y es lo que nos pedía, solamente su ecuación. Vamos al ejemplo 4. En el ejemplo 4 me piden obtener la ecuación de una parábola, pero una parábola que tenga vértice en el origen, importante, ya nos dan esa información, el vértice se encuentra en 0,0. Aquí lo tenemos. Y además me dice otra información. La directriz, aquí está la directriz, me van a dar su ecuación de la directriz posiblemente, es x menos 3 igual a 0. Esto puede causar confusión porque las ecuaciones de la directriz nosotros la hemos tenido como x igual a algo, y igual a algo, pero sin ningún problema, si esta tú realizas un pequeño despeje, ya tendrías que es x igual a 3. Y con esto seguramente al relacionarlo en tu formulario ya te puedes dar una idea de qué tipo de parábola nos están solicitando. Vamos a ver, entonces lo que me pide a mí es la ecuación tanto en su forma canónica como en su forma general. En este momento lo que tú harías y lo que te recomiendo hacer es graficar esta información que tienes. Entonces, tú deberías de localizar en tu plano cartesiano, vamos a ver, en tu plano cartesiano, en tu eje de las y, en tu eje de las x, aquí lo tenemos más o menos, ¿vale? Hay que ubicar lo que es tu vértice, ¿vale? Tu vértice que tú tendrías más o menos aquí, en el origen. Aquí está tu vértice en el origen. Y tu directriz, pero ahorita tu directriz es x igual a 3. Quiere decir que en x igual a 1, 2, 3, tú vas a tener ubicada esa recta que recordemos es la directriz, ¿no? Más o menos de esta manera. Aquí está. Y recuerda que la directriz está al lado contrario de donde va a estar abriendo tu parábola. Si tu parábola está abriendo en este caso hacia la izquierda, por eso es que la directriz la tienes de este lado, porque la directriz se encuentra al lado contrario de donde tienes el foco. Y también otro parámetro que me están dando, ya con la gráfica lo determino, pues es justo la distancia del vértice a la directriz, que recordemos que es P. Entonces P, si tú te das cuenta, aquí está, va a ser igual, ¿vale? Igual. En este caso, como P es hacia acá, hacia el foco, a menos 3. Aquí la P va a ser negativa, importantísimo. Y también entonces ya te diste cuenta que el tipo de ecuación canónica que vamos a tener es del tipo y cuadrada es igual a 4px. Aquí está. Por lo tanto, y cuadrada, ya sustituyendo la p, que es la distancia del vértice al foco, ¿sí? Que en este caso es negativa porque voy hacia la izquierda, la voy a tener como 4 por menos 3x. Aquí está. Colocándola de una manera ya multiplicada y simplificada, yo la voy a tener como menos 12x. Y ya colocándola de forma general, que recordemos que es todo del lado izquierdo, igualado a 0, y cuadrada más 12x igual a 0. Y esta sería la ecuación en forma general de lo que es tu parábola. Listo, no hay más. No me piden ningún otro parámetro, lo único que me están pidiendo pues son las dos ecuaciones. La ecuación en forma canónica, esta es forma canónica, ¿sale? Y la ecuación en forma general. Listo, no hay más que me pidan para este ejercicio. ¿Qué sucede con una parábola con vértice fuera del origen? Estamos hablando que ahora fuera del origen va a tener coordenadas h, k, su vértice. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una parábola en esta situación y la parábola está en forma horizontal, importante, en forma horizontal, pues vamos a tener algunos parámetros a considerar, ¿verdad? Vamos a tener primero una ecuación ordinaria,
que va a tener mi parábola ya cuando estamos en forma horizontal. Vamos a tener nosotros entonces una ecuación de este estilo. Del estilo ya no solo y cuadrada, sino ahora va a aparecer el parámetro h y el parámetro k. Vamos a tener y menos k. Acuérdate que la k va con la y, tal y como lo hacíamos en circunferencia, si tú te acuerdas. Y esto va a estar al cuadrado. Anteriormente solamente era la y cuadrada, pero en este momento ya estás moviendo el vértice de la parábola, por lo tanto hay que considerar la k. Y esto va a ser igual a 4p, vuelve a aparecer el 4p, pero ahora no solo por x, sino ahora por x menos h. ¿Por qué h? ¿Por qué k? Porque es lo que se está moviendo ahora el vértice. Entonces hay que considerarlos en la ecuación ordinaria. Ahora es la ecuación ordinaria. Aquí la tenemos. ¿Sí? Vamos a tener una ecuación general, tal y como lo hemos hecho. Recuerda que la ecuación general, pues nosotros la vamos a tener de acuerdo a lo que tengamos en la ordinaria. Vas a tener tú la ecuación general con un coeficiente acompañando a la y cuadrada, vas a tener un coeficiente con la x, tal vez vas a tener un coeficiente con la y, vas a tener un coeficiente solo y esto lo vas a tener igualado a 0. Listo. ¿Qué va a pasar ahora con el vértice? Bueno, pues ahora el vértice ya no lo tienes en 0,0, por lo tanto ya va a tener unas coordenadas específicas. El vértice va a tener unas coordenadas h, k, lo que decíamos al inicio. ¿Cuánto se está moviendo ya el vértice? Ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y eso lógicamente va a afectar al foco. Ya las coordenadas del foco ya se van a modificar un poco más. El foco, si tú te das cuenta, ahorita como estamos hablando de una parábola horizontal, entonces la coordenada que se va a mover, pues es la coordenada x. ¿Cuánto se va a mover? Pues dependiendo de la p, h más p, k. Listo, ya tenemos las coordenadas del foco. ¿Y qué va a pasar con la directriz? Si tú te acuerdas, la directriz en estos casos era x igual a algo. Ahora la directriz va a ser x igual a lo que tengas en h menos p. Es como se va a modificar la directriz. Ahora va a influir el parámetro h. Y el lado recto es uno de los parámetros que no va a cambiar. El lado recto va a seguir siendo igual al valor absoluto de 4p sin ningún problema. El lado recto se va a conservar de la misma manera. Listo. ¿Qué pasa cuando tú tienes una parábola, pero ahora en el caso vertical? Vamos a ver qué se modifica en consecuencia en el caso vertical. En cuanto a la ecuación ordinaria va a seguir apareciendo definitivamente, pero ahora la ecuación ordinaria va a ser de la siguiente manera. Ya no tenemos la y al cuadrado, ahora vamos a tener nosotros la x al cuadrado. X menos h al cuadrado, recuerda que la x siempre va con la h, igual a 4p, ese sigue apareciendo. Y vamos a tener nosotros aquí, en lugar de x menos h, vamos a tener ahora y menos k. Aquí está, listo. Va a haber una ecuación general, recordemos, esta es la ordinaria, ecuación ordinaria. Y va a haber una ecuación general. Tu ecuación general va a ser muy parecida a la que tenías en este caso. Va a ser igual un coeficiente acompañando la x cuadrada. Vamos a tener un coeficiente con la x, posiblemente un coeficiente con la y. Vamos a tener un coeficiente solo y esto igualado a 0. Listo. El vértice de la misma manera que el anterior. Vamos a tener un vértice que dependiendo de cómo se modificó, sus coordenadas son h, k. Listo. Y vamos a tener un foco que sus coordenadas ahora se van a estar modificando, pero en la coordenada y. Su coordenada x va a ser h, dependiendo cuánto se mueva el vértice, y la coordenada y va a ser k más o menos p. Ahí está, listo. Vamos a tener entonces ahora una directriz, que es lo que seguiría, nuestra directriz. Ahora recordemos que es del tipo y igual a algo, ahora va a ser y igual a k menos p. Y por último el lado recto recordemos que no sufre ninguna modificación. El lado recto va a seguir siendo igual a 4p. Listo. Ahí tenemos el listado completo de las fórmulas para cada caso. Esto es
cuando ya el vértice se encuentra fuera del origen. Ténganlo a la mano, se los recomiendo, tanto el del vértice en el origen como el vértice fuera del origen, para que puedan emplearlo dependiendo lo que les estén pidiendo. Ténganlo a la mano y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. Vámonos con el primero. Como primer ejemplo me dicen, determina los elementos de la siguiente parábola. Incluso para este ejercicio les estoy mostrando de inicio la gráfica para que la tengan como referencia y para que vayamos tomándolo en cuenta en nuestro desarrollo. Determina los elementos de la siguiente parábola y me dan la ecuación y cuadrada, aquí está, menos 6y, ya lo tenemos, menos 8x, si ustedes ven me la están dando en forma general, más 17 igual a 0. Aquí está, tengo una ecuación de una parábola. ¿Cómo sé que es una parábola? Y esto me va a servir para los ejercicios que tengo que resolver. En una parábola te aparece ya sea la x o la y al cuadrado, solamente una de ellas. Te aparece después la x y la y sin cuadrados y te aparece igualado a 0. Pero solamente te aparece o x cuadrada o y cuadrada, no las dos. Porque si aparecieran las dos no se trata de una parábola. Se trata o de una circunferencia, o de una elipse, o tal vez de una hipérbola. Pero solamente cuando aparece x cuadrado y cuadrada se trata definitivamente de una parábola. Entonces, bueno, a mí lo que me piden es determinar los elementos para esta parábola. ¿Qué tengo que hacer primero? Bueno, lo primero por hacer sería esto, pasarlo a su forma ordinaria. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Fíjense, aquí sí necesito de un procedimiento matemático. El procedimiento matemático que necesito se llama completar el trinomio cuadrado perfecto. Ya lo hemos hecho en circunferencia. Si no lo han visto, pueden ver el video de circunferencia, cómo lo hicimos, y lo hicimos dos veces en una misma ecuación. De manera simultánea lo hicimos para dos ecuaciones. En este caso solamente lo vamos a hacer para la que tiene el término cuadrático, que en este caso es y cuadrada. Vamos a dejar la y cuadrada y su y del lado izquierdo. Y lo que no tenga ni y cuadrada ni y, lo vamos a pasar del lado derecho por medio de un despeje adecuado. Vamos a pasarlo entonces el 8x como positivo de este lado y el más 17 como menos 17. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? A completar el trinomio. Recordemos, solamente voy a completar uno, que yo le tengo que aumentar aquí algo para que esto se haga trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que le tengo que aumentar? Recordemos que para saberlo, yo voy a tomar el número de la y. Ese número de la y lo voy a dividir entre 2, siempre entre 2, y lo que me salga lo voy a elevar al cuadrado. En este caso me va a quedar 6 entre 2, 3, y al cuadrado esto me va a quedar como 9. Quiere decir que si aquí yo le aumento un 9, esto te aseguro que va a ser un trinomio cuadrado perfecto. De eso es de lo que se trata, que esto se haga un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué va a pasar con el 9 para no alterar la expresión? Acuérdate que cuando tú completabas un TCP, este 9 que le sumabas se lo tenías también que restar. Pero ojo, si yo se lo resto de este mismo lado, no tiene mucho caso. Más bien, si acá se lo sumaba y se lo restaba, acá también se lo voy a sumar. Oye, pero ¿por qué se lo sumas si no se lo restas? Yo se lo restaría si estuviera acá. Para no alterarla, se lo sumo y se lo quito. Pero como de una vez lo estoy despejando, es que este lo estoy despejando acá como más 9, para que no me estorbe en mi factorización. Y justo es lo que vamos a realizar a continuación. Voy a realizar mi factorización. Vamos a realizarla. ¿Cómo voy a factorizar esto? Recordando cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. Primero la raíz del primero, y. La raíz del segundo, 3, perdón, del tercero, 3, aquí está. De los extremos saco raíz. El signo del segundo y esto elevado al cuadrado. Ya factoricé mi trinomio. Y del otro lado, pues vamos a simplificar lo que se pueda. En este caso me va a quedar 8x menos 17 más 9. Tengo que simplificarlos. Menos 17 más 9, si lo hacen de manera correcta, me va a quedar menos 8. Ya lo tenemos. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se va a parecer esto a la forma ordinaria? Recordemos que la forma ordinaria es, de acuerdo a lo que vemos, y menos k al cuadrado igual a 4p
por x menos h. Pues como que se va apareciendo un poco esta parte, pero esta parte de acá como que todavía le falta. Y efectivamente es lo que a continuación vamos a concluir. Y menos 3 al cuadrado ya lo tenemos como en su forma ordinaria. Aquí está la forma ordinaria, ya vimos que se parece, hay que relacionarlo en todo momento. Pero del otro lado, lo que vamos a hacer justo para tener una forma como esta, pues es una factorización de factor común. En común estos tienen el 8. Yo voy a sacar el 8, ¿sí? De tal manera que la x quede sola, ese es un objetivo a perseguir. Y entonces aquí adentro esto me va a quedar como x, al quitarle el 8, y este 8 entre 8, menos 1. Aquí está. Ya tenemos entonces, ahora sí, la forma ordinaria. Y con esa forma ordinaria, si nosotros empezamos a relacionarlo, es que vamos a continuar para encontrar los parámetros solicitados. Permítanme dividir aquí para encontrar los parámetros. Vamos a empezar con los parámetros. Y bueno, tenemos aquí de inicio tenemos que 4p es igual a 8. Eso es lo primero que tenemos. Por lo tanto, p va a ser igual a 8 entre 4, o sea, igual a 2. Es lo primero que tenemos, que nuestra p va a ser igual a 2. Lo primero que se obtuvo. Ahora sí ya lo puedo yo relacionar con mi formulario. En mi formulario busco quién tiene este tipo de ecuación ordinaria. Me doy cuenta que son las que tenemos como horizontales, en específico las que abren hacia la derecha. Y bueno, entonces yo ya puedo empezar de mi formulario a extraer, por ejemplo, cómo se obtiene el foco. El foco, de acuerdo a mi formulario, me decía que se obtiene con h más p, aquí está, h más p, coma k. Oye, pero ¿cuánto vale h? ¿Cuánto vale k? Pues yo también ya lo puedo obtener aquí de mi ecuación. Si tú te das cuenta, la h es la que está con la x. Nada más ojo, como en el formulario ya viene como negativo, al extraerla, como hacíamos lo mismo que en circunferencia, tu h no va a valer menos 1, va a valer 1. Hay que cambiarle, por favor, el signo. Eso es algo muy importante. Y lo mismo va a pasar con la k. La k la vas a extraer de aquí, pero cuando tú la extraigas va a ser k igual a 3. Y entonces ya tengo yo esos parámetros, incluso acá los voy a escribir. H es igual a 1 y tu k es igual a 3. En todo momento yo estoy comparando con lo que tengo en mi formulario. Eso quiere decir que entonces lo que es el foco va a ser igual a h más p. Yo voy a tener que entonces va a ser igual a 1 más 2, aquí está, coma 3. O sea, el foco yo lo voy a tener como 1 más 2, pues es 3. Entonces yo lo voy a tener 3,3. Este es el foco. De una vez, si me permites, voy a escribir aquí las coordenadas del vértice, que son h, k, 1,3. Aquí está el vértice. Vamos a escribir la directriz. La directriz, de acuerdo al mismo formulario, pues yo la voy a tener de la siguiente manera. La directriz como x igual a h menos p. Por lo tanto, mi directriz va a ser igual a x igual a 1 y p sabemos que es 2. 1 menos 2. O sea, yo voy a tener la directriz como x igual a menos 1. Esta es mi ecuación de la directriz para poder graficar sin ningún problema. Ahí está. Y por último, pues el lado recto, el ancho de la parábola. Acuérdate que ese ancho es la mitad de un lado, la mitad del otro, partiendo del foco. Por lo tanto, mi lado recto yo lo voy a tener como el valor absoluto de 4p. En este caso lo voy a tener como, ¿sí?, el valor absoluto de 4 por 2, porque eso vale para mi p. Entonces va a ser igual a 8. Ya está. Y si tú te das cuenta, ya tenemos todos los parámetros. El parámetro del vértice, el parámetro del foco, el parámetro incluso de la distancia p, el parámetro de la ecuación de la directriz y el parámetro del lado recto. Todo eso lo englobo en esta gráfica y es que tenemos la gráfica correcta. Y bueno, en este siguiente ejemplo, a mí lo que me piden, pues justo es encontrar las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz. Me piden encontrar, sabiendo que la ecuación general de una parábola es la siguiente: 4x cuadrada más 48x, aquí está, más 12y
más 156 igual a 0. Aprovechamos para identificar por medio de una ecuación general la forma de una parábola. Dijimos nosotros que si te aparece solamente x cuadrada o solamente y cuadrada, lo más probable es que se trate de una parábola. En este caso solo está x al cuadrado. No aparece y cuadrada, aparece una x, aparece una y, aparece un número solo igualado a 0, pero no aparece otra y cuadrada. Eso quiere decir que posiblemente se trata de una parábola. Y bueno, vamos a encontrar sus parámetros. Lo primero que tenemos que hacer es llevarla a la forma ordinaria. Recordemos que la forma ordinaria, ¿sí?, al tener en este caso x cuadrada, va a ser de este estilo. X, acuérdate que siempre va con h, x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. De este tipo la necesito para poder de ahí obtener la h, poder obtener la k, poder obtener el p. Entonces justo lo vamos a llevar a esa forma. Pero aquí, a diferencia del ejemplo anterior, la x cuadrada tiene un coeficiente diferente a 1. Entonces justo es lo primero que vamos a hacer. Vamos a eliminar este coeficiente dividiendo entre 4. Es lo primero que vamos a hacer. Cada uno de estos yo los voy a dividir entre 4, esperando que todos se puedan hacer. Si no se puede hacer, pues definitivamente lo voy a dejar como fracción. Pero justo el objetivo se cumple. Al dividir este entre 4 ya me va a quedar como x cuadrada. Al dividir 48 entre 4, si lo hacemos de manera adecuada, ya me va a quedar como 12x. Ya está. Al dividir este 12y entre 4, pues ya me va a quedar como 3y. Y al dividir 156 entre 4, les pido que lo hagan con mucho cuidado. Esto me va a quedar también una división exacta. Y repito, si no queda la división exacta, dejamos la fracción sin ningún problema. Y al dividir 0 entre 4, pues va a seguir siendo 0. Ahí está. Ya hice el primer paso. Entonces, si mi coeficiente que tiene la x cuadrada o la y cuadrada en su defecto no es 1, lo divido entre este, pero a todos, para poderlo liberar. Ya que lo liberé, voy a empezar con el procedimiento que vimos en el ejercicio anterior. Voy a dejar, en este caso, x cuadrada y x de este lado, y su espacio para completar el TCP. Y del otro lado voy a pasar de manera adecuada el menos 3y y el menos 39. Listo. Y entonces yo ya tengo el espacio para poder completar mi TCP. ¿Cómo lo voy a completar? Recordando, tomo el número de la x, ese número de la x lo voy a dividir entre 2 y el resultado lo voy a elevar al cuadrado, siempre entre 2 y al cuadrado. 2 entre 2, 6, y al cuadrado esto me da 36. Quiere decir que si yo aumento aquí un 36, esto ya se convirtió en un trinomio cuadrado perfecto. Pero ojo, porque yo al colocarle aquí un más 36 se lo tengo o que quitar de este lado, o de este lado al despejar también se lo tengo que aumentar, porque si no se estaría alterando la expresión. Ya lo tenemos, ya puedo continuar con el proceso. Y bueno, justo el proceso es empezar a factorizar. Empiezo con mi factorización: raíz del primero, x, signo del segundo, más, raíz del tercero, 6, listo, y al cuadrado. Ya tengo factorizado mi TCP. Y del otro lado, si tú te das cuenta, vamos a tener menos 3y, y si hacemos menos 39 más 36 de manera adecuada, menos 3. Aquí está. Se va apareciendo la forma ordinaria, pero todavía me falta trabajar este lado. Acuérdate que el objetivo es dejar la y menos o más algo y afuera un número multiplicando. Vamos a hacerlo. En este caso yo ya tengo acá lo que necesitaba, que viene del TCP. Y de este lado, para dejar sola la y positiva, yo voy a sacar un menos 3 como factor común. Si se lo quito a la y ya va a quedar positiva. Y si aquí el menos 3 entre menos 3, esto va a quedar como más 1. Acuérdate que así se factoriza en factor común. Y si tú ves, ya tenemos la forma ordinaria. Quiere decir que esto de aquí completito es el 4p. Quiere decir que este de aquí, lógicamente acuérdate que al sacarlo, cambiándole el signo, ¿sale? Este va a tener que ver con la k.
y este de aquí va a tener que ver con la h. Aquí está. Ya tenemos los primeros parámetros, ya los tenemos de la ecuación ordinaria y justo es lo que vamos a usar a continuación para empezar a determinar nuestros parámetros. Obsérvalo, ve cómo lo tenemos hasta el momento para continuar con la determinación de parámetros. Y justo vámonos a eso. Empezamos a determinar nuestros parámetros. Primer parámetro a determinar y el que te recomiendo es la P. Y la P la vamos a obtener justo de este comparativo donde vamos a decir que el 4P pues es igual en este caso a menos 3. Por lo tanto, P es igual a menos 3 cuartos. Oye, salió P negativa, ¿sí? Sin ningún problema, acuérdate que puede salir negativo. Aquí tenemos ya el parámetro P. Listo. Yendo al formulario, ya con esto ya puedo determinar en el formulario, con este tipo de ordinaria, a qué tipo de parábola nos referimos. Y justo eso es a lo que voy en mi formulario y eso me dice entonces que el foco va a estar ubicado en H, K más P. Aquí está. Sustituyendo de manera adecuada porque ya tenemos también la H sacándola de aquí es menos 6, la K sacándola de manera adecuada es menos 1. Entonces sustituyendo esto yo voy a tener que entonces mi foco va a estar ubicado en menos 6, K, pero acuérdate que la K en este caso es menos 1, más P, pero en este caso es más, ojo, porque la P es negativa, menos 3 cuartos. Mucho cuidado con estas operaciones. Hacemos las operaciones de manera adecuada, yo voy a tener entonces lo siguiente. Menos 6, cuidado con esto, menos 1 más por menos va a ser menos 1 menos 3 cuartos. Si lo hacemos de manera adecuada, menos 1 menos 3 cuartos, esto me va a dar menos 7 cuartos. Y estas serían entonces las coordenadas de mi foco. Ya tengo donde ubicar el foco. Acuérdate que el foco es el que es envuelto por la parábola. Y bueno, también podemos sacar de una vez la directriz. La directriz nosotros la vamos a tener como y igual a k menos p. Mucho cuidado con la sustitución. Tú la vas a tener entonces como y igual. Recuerda que k es menos 1, ahí está. Y lo tenemos menos p, menos 3 cuartos. Cuidado aquí con el juego de signos. Eso quiere decir que entonces tu y te va a quedar como menos 1 más 3 cuartos. En este caso te va a quedar tu y igual a menos 1 cuarto de manera adecuada. Aquí está. Y ya tenemos también nuestra directriz. Listo. Y bueno, otro parámetro que nos faltaría sería el lado recto. Para tener el ancho de la parábola, recuerda que el ancho va a ser la mitad de esto hacia la derecha, la mitad de esto hacia la izquierda, pasando por el foco al momento de graficar. El lado recto recordemos que es igual al valor absoluto de 4p. En nuestro caso va a ser igual al valor absoluto. Oye, pero ¿qué es la p negativa? No pasa nada porque tienes el valor absoluto. De lo que te interesa es esa distancia. 4 por menos 3 cuartos. Esto me va a dar entonces que va a ser igual el lado recto. Vamos a colocarlo aquí de manera correcta. Igual a 3. Recuerda que el valor absoluto, números negativos, los convierte a positivos porque lo único que nos interesa es la distancia, el valor de esa distancia, de esa longitud. Y ya tenemos el lado recto. Y bueno, con todos estos parámetros ya podemos tener también nuestra gráfica. Y justo nuestra gráfica la vamos a tener como te muestro a continuación. Aquí está. Tenemos una gráfica que es cóncava hacia abajo. Ahí tenemos el foco de manera adecuada ubicado. La mitad del lado recto del lado derecho. La mitad del lado recto del lado izquierdo. Si el lado recto es 3, 1.5 de un lado, 1.5 del otro. Tenemos el vértice correctamente ubicado. Que incluso nos faltó aquí colocarlo ya de una manera muy específica. Tu vértice va a estar en menos 6, menos 1. Acuérdate que es h, k. Y ya tenemos todos los parámetros. Obsérvalo. Y bueno, vámonos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me piden determinar la ecuación en su forma general. Te estoy colocando la gráfica de inicio porque justo es lo que de inicio te va a ayudar mucho con los datos que te dan. Nos piden determinar la ecuación en su forma general y me dan el vértice. Me dicen que el vértice
que está fuera del origen es menos 4,3. Fíjate cómo aquí me dan información muy importante. Me están dando directamente la h y me están dando directamente la k. Eso es muy importante. Y también me dicen otra cosa, que el foco está ubicado en menos 1,3. Aquí está el foco. Ojo, ya que tú sepas a qué tipo de ecuación, en qué tipo de parábola estás, ya puedes entonces determinar el foco, cómo está compuesto. Pero vamos primero a determinar. Lo primero que te recomiendo es grafícate el vértice, que si tú ves aquí lo estoy graficando de manera correcta, ubicado aquí en menos 4,3, menos 4 en X, 3 en Y, y el foco ubicado en menos 1,3, aquí está. Eso me determina que es una parábola de este tipo, que está abriendo hacia la izquierda y es horizontal además. Entonces fíjate cómo tenemos una parábola que es horizontal y además que está abriendo hacia la izquierda. Con eso tú ya puedes ir a tu formulario e identificar de qué fórmula se trata. De inicio, yendo a mi formulario, me doy cuenta entonces que yo voy a tener una ecuación ordinaria del siguiente tipo. Y menos k al cuadrado, aquí está, igual a 4p por x menos h. Eso es lo primero que puedo determinar. Y bueno, yo también ya sé entonces que mi h, incluso la voy a colocar aquí más en específico, es menos 4. Yo también sé que mi k es 3. Y fíjate, con eso ya podemos trabajar muchísimo. Y también de la gráfica, obsérvala. Acuérdate que es la distancia del vértice al foco. 1, 2, 3. Ya me puedo dar cuenta que la P es igual a 3. Por medio de la gráfica me puedo dar cuenta de eso. O por medio de la modificación que está sufriendo aquí, de menos 1 a menos 4, tu coordenada. ¿Ya lo estás viendo? También puedes dar cuenta que la P es igual a 3. Con todo eso, ¿para qué lo voy a usar? Para sustituir en esta ecuación ordinaria. Si tú sustituyes con mucho cuidado aquí con la sustitución de la k, esto te va a quedar como y menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 3, aquí está, porque la p es positiva, ¿sí? Y aquí me va a quedar, cuidado con este cambio de signos aquí, x menos, pero además este es negativo, menos 4 porque es la h. Simplemente estoy sustituyendo. Si yo esto empiezo a ordenarlo un poco, voy a tener y menos 3 al cuadrado. 4 por 3 es igual a 12. Y aquí este cambio de signo lo realizo. Menos por menos es más. Por lo tanto, esto es x más 4. Listo. Fíjate cómo lo tenemos ahora. ¿Vale? Y ya tenemos la forma ordinaria. Esta es la forma ordinaria, aunque no es a lo mejor lo que me piden, porque me están pidiendo la forma general. Pero ya tenemos la forma ordinaria de la ecuación de esta parábola. Ahora, ¿cómo tener la forma general? Justo vamos a pasar esto a la forma general. Para tener la forma general, fíjate lo que vamos a hacer. Voy a realizar el desarrollo de este binomio de manera adecuada y voy a realizar la multiplicación de manera adecuada y me voy a poner a pasar todo de un lado y igualarlo a 0. Ojo, acuérdate de lo siguiente. Desarrollo de un binomio de manera adecuada. A menos B al cuadrado. Si tú tienes esto, que es el caso de lo que voy a desarrollar, mucho cuidado, no vayas a cometer un error de hacer a cuadrada menos b cuadrada. Eso es lo peor que puedes realizar, es un pecado matemático. Entonces, finalmente, de manera adecuada, acuérdate que lo que tú tienes que hacer es un desarrollo adecuado de un binomio al cuadrado. En este caso, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y de esa manera tendrías el binomio correctamente desarrollado. Vamos a hacerlo a continuación con el que nos están presentando. Tendríamos entonces nosotros como el cuadrado del primero, que es y cuadrada, menos 2 por el primero y por el segundo, que en este caso sería 6y. Aquí está. Y más 9, porque es el cuadrado del segundo. Aquí está. Y ahora vamos a realizar del otro lado la multiplicación correcta. 12x, porque es 12 por x, y más 12 por 4, que si lo hacemos de manera adecuada, es 48. Ahí está. Pasamos todo de un lado. Y cuadrada, menos 6y, más 9, que ya los tenía acá. Y voy a pasar los siguientes, que son menos 12x, con un buen despeje, menos 48, y todo esto igualado a 0. Haciendo la simplificación, ¿qué es lo que podemos simplificar? Simplemente los números solos. Entonces, de esta manera, ya tendríamos la ecuación general que queda y cuadrada menos, vamos a colocar de acuerdo a lo que nos indica el estándar, el de x, 12x,
luego el menos 6y, simplemente estoy reacomodando, y simplificando 9 menos 48, yo tendría menos 39 de manera correcta, igual a 0. Y entonces yo ya tendría la forma general para mi parábola. Aquí está, ya lo tenemos. Listo. En este ejercicio te estoy mostrando de igual manera la gráfica porque lo primero que me recomienda el ejercicio justo es eso. Grafica lo que te están dando. Me dan primero los elementos, algunos de los elementos pueden ser muy variados. Te pido que primero los grafiques y posteriormente ya con esa gráfica puedes determinar a qué tipo de fórmulas te refieres. Aquí lo que me dicen es que la directriz de una parábola es la recta y-1, aquí está, igual a 0. Acuérdate que a mí las directrices pues no me las dan realmente así, a mí me las dan como y igual a algo. Entonces si yo realizo aquí el pequeño despeje, realmente esta sería la directriz que me están dando. Ya con esto puedes ubicar más o menos en qué caso de parábola estás. Estás en una y lo estás identificando que es vertical y posiblemente pues está abriendo hacia abajo porque la directriz se encuentra positiva. Fíjate todo lo que puedes determinar ya con esto de la directriz. Pero además me dan otro dato. Me dicen que su foco se encuentra en el punto 4, menos 3. Aquí está. Si tú todo esto lo graficas, tendrías algo como lo que te estoy mostrando. Tendrías una directriz como aquí se está mostrando, aquí en en y igual a 1, y un foco como aquí se está mostrando, aquí está, lo tendrías, aquí lo tenemos, en 4, menos 3. Listo. Ya te darías cuenta que entonces es una parábola que está abriendo hacia abajo y por lo tanto ya te darías cuenta en qué caso estás de tu formulario. Tú ya sabrías entonces que tenemos algunos parámetros ya en tu formulario establecidos como lo son el foco. El foco para este tipo de parábolas lo tenemos como h, k más p. Aquí está. ¿Sí? Lo comparas con esto que tienes y de ahí entonces tú ya tienes que la h pues vale 4 directamente. Y el k más p, fíjate cómo vamos a hacer esto. Y el k más p, que es la segunda coordenada, pues es igual a menos 3. Aquí está. Fíjate lo que ya tienes estas dos cosas. K más P igual a menos 3 y H igual a 4. Pero también vamos a aprovechar la directriz que tienes. Tú tienes que la directriz, para el caso en el que estás manejando, es Y igual a K menos P. Aquí lo tenemos. Y a ti la que te están dando es Y igual a 1. Si tú comparas, entonces te está diciendo que K menos P es igual a 1. Aquí está. Listo. Y fíjate cómo aquí surge algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque tú con lo que estás determinando con estos comparativos, te estás dando cuenta que tienes dos ecuaciones, esta y esta, con dos incógnitas. O sea, tienes un sistema de ecuaciones K más P igual a menos 3 y tu segunda ecuación K menos P igual a 1. Que lo puedes solucionar por el método que tú gustes. Acuérdate que existen varios métodos, ya sea por el método de sustitución, por el método de igualación, por el método, acuérdate que el otro es reducción o llamado también suma y resta, llamado eliminación o incluso por determinantes, ¿no? O también hay personas que prefieren por el método gráfico. Por cualquiera de esos métodos tú puedes determinar aquí los valores de K y los valores de P. No te voy a decir por cuál método, puede ser por el que tú gustes. Pero definitivamente con eso estaríamos llegando a las mismas soluciones, que son las que te voy a mostrar a continuación. Ya tenemos hasta el momento ¿qué datos? Tenemos H, que H sabemos que vale 4. Aquí está. Y por medio de este sistema de ecuaciones vamos a tener también otros datos. ¿Qué datos? Tenemos K, que si tú lo solucionas de una manera adecuada, tendríamos que K es igual a menos 1. Repito, si tienes duda de alguno de estos métodos, te invito a que revises cualquier tutorial que te los indique. Cualquier tutorial que hable de sistemas de ecuaciones te puede ayudar mucho. Y si no, pues tu mismo tutor, tu mismo profesor te puede ayudar con la indicación de cómo es cada uno de estos métodos.
Y tenemos también el método P, perdón, el parámetro P, que es igual a menos 2. Aquí está. Listo. Fíjate ya todo lo que tenemos. Ya con esto yo ya tengo entonces las coordenadas del vértice, que son h, k, o sea 4, menos 1. Un parámetro más y muy importante. Aquí está. Y vamos a lo que nos piden. Nos piden la ecuación. Pues justo voy a sustituir, ya sé que la ecuación va a ser del estilo x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Si yo sustituyo todo de manera adecuada, esto me va a quedar como x menos 4 al cuadrado igual a 4, ya vimos que p en este caso es negativo, por menos 2, aquí está, y esto por y menos 1, menos 1 que se va a convertir en más 1. Aquí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este de por sí tenía un valor de menos 1 que con el menos de la fórmula se convierte en más 1. Haciendo de manera adecuada esto, me va a quedar x menos 4 al cuadrado. Primero realizo esta multiplicación, es igual a menos 8 por y más 1. Hasta aquí te pido que observes cómo llevamos los procedimientos. Observa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, y no pierdas el objetivo, es llevarla a su forma general. Para ello yo necesito este desarrollo. Este desarrollo es un binomio al cuadrado que te va a quedar de la siguiente manera. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 8x, y más el cuadrado del segundo, o sea, 16. Del otro lado multiplico correctamente, menos 8y, y menos 8 por más 1, cuidado con los signos, menos 8. Paso todo de un solo lado, x cuadrada, aquí está, menos 8x, a estos no les cambio nada, más 16, más 8y, y más 8. Y esto está igualado a 0. Realizo la simplificación de lo que se puede, en este caso los números solos, y entonces con esa simplificación y acomodo ya voy a tener mi ecuación en la forma que me lo piden, que te la voy a colocar en la parte de arriba para que la tengas más clara. X cuadrada, ¿sí? Porque es la que tengo aquí. Luego seguirían las X, que es menos 8X. Aquí está. Luego seguirían las Y, que es más 8Y. Aquí está. Y luego 16 más 8, que es más 24. Y esto igualado a 0. Y de esa manera tienes tu ecuación, ya no solo en la forma ordinaria como lo tienes acá, sino en la forma general. Listo. Y bueno, ya hicimos diferentes ejemplos donde te dan los elementos, te piden la ecuación, donde te dan la ecuación, te piden los elementos. Dependiendo del caso, es la manera en que tendrías que manejarlos. Te invito a seguir practicando para que con todo esto y todo lo que comentamos en este tutorial puedas continuar con la solución de ejercicios y la preparación de este tema. Espero de todo corazón que esto te haya sido de utilidad. Aprovéchalo, sigue practicando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estés muy bien.